diferencia. Brutas por acá entre medio, entre tanta pierna. Oiga, Ave echándole María. tierra a Mercy y Mercy sacó sus piernas no, también. ya que Ella dijo. dijo que aquí van a mostrar pierna. Yo- Ya se alzó la vaca. Ella también quería Despedida. mostrar sus Sí, atributos. sí, la verdad. ¿No Yo te vi a habías estas dado cuenta mujeres que la falda sexy. tenía su abertura delante, mi amor? Ella, Yo mejor tenía dicho. ahí mi As bajo la carta, manga. exacto, Llegaste mi carta bajo la polifacética manga. para los dos climas. Que está haciendo calorcito, Se tapa. te alzas la falda. Así es. Ah, no, o sea, echa la falda. Claro, claro, Uy, claro. no creas, es que uno aquí en Medellín tiene que salir más o menos así. Sí, claro. Tipo cebolla, entre capa y capa, porque uno no sabe, uno sale y está haciendo un clima y después por la tarde está haciendo otro. Y después está uno muerto de calor y no sabe, no, mejor dicho. Yo no tengo sí. problema porque yo como sufro de calor, a mí entre más frío haga mejor y salgo igual y así, Esta y es así me la haga única frío. costeña que sufre de calor. Sí. ¿Ah? Me encanta. Tengo toda esa guajira metida ya de Así tantos es, bueno, años de qué calor. rico. Yo sufrí de calor, pero este fin de semana en Bogotá, ustedes no se imaginan, o sea, me El estaba frío. asando, Ah, no, el el calor. calor. Sí. El clima estuvo moderado, pues se hizo su solecito, pero yo sentía un calor, yo ya me sentía en Cartagena. Entonces el Ley imagínense. de Ay. la atracción. Es que Bogotá ha cambiado mucho, Bogotá ha cambiado Total. mucho. Muy bien, pero vamos a hablar de la magia del perdón. Alex decía, ustedes han tenido la posibilidad de perdonar a alguien porque lo ha perdonado. A ver, hablemos de infidencias. ¿Usted ha perdonado a alguien, Alexia, que vino tan inspirado? No, he perdonado a muchas personas y también he pedido mucho perdón. Muy bien, eso es importante. Sí, Últimamente, ¿qué has hecho? ¿Pedir perdón o perdonar? he pedido más perdón. Muy bien. Es que no tanto es pedir perdón, en muchas ocasiones es pedir disculpas también. ¿Y qué Es que el diferencia hay entre perdón las me disculpas y parece el que ya perdón? es como palabras mayores. Ay, no. Vamos a ver qué Como me- cuando la embarrada es más grande. No, sí, yo pienso que pedir perdón está directamente ligado con la embarrada. Olvídese, pues. Ay, Una no, cosa es yo a pedir veces pido perdón, perdón otra por cosa es pedir bobadas. disculpas. Sí. Sí, total. Mercedes, A mí ¿tú qué yo creo que piensas? viene de la ¿Qué misma diferencia hay? Pienso que realmente eso, para una persona, tú puedes ofender a alguien creyendo que es algo pequeño y para la otra persona puede ser algo muy grande. Sí, señor. Entonces, todo de acuerdo al observador y todo de acuerdo a cómo lo reciban. Por eso se forman peleas de cositas pequeñitas, se forman peleas de cosas realmente que uno diría no tiene importancia, pero si eso es una bobada, pero de ahí se empiezan realmente porque salen cantidad de cosas que realmente ellos no se han perdonado a sí mismos. Entonces, bueno, ahí está como la diferencia, pero no hay perdón pequeño ni perdón grande. De eso vamos a hablar. Ah, ¿vio? No hay tamañito. Porque es que además, no sé si es muy relativo la ofensa, ¿sí me entiendes? De pronto uno hizo algo con toda pues, sin ninguna mala intención y cree que es una pendejadita y para el otro es algo que sí puede ser trascendental. Entonces, esa calificación de es que era una bobada o es que era muy grande, no es muy difícil de dar. Sí, es muy difícil de dar y lo que tú dices es muy cierto, Marce, hay algo muy grande que se llama el poder de la intención. Todo radica en la intención con que se diga, pero también nosotros debemos tener la inteligencia de cómo decirlo, además de también cómo recibirlo, porque no se trata solamente de pedir perdón, sino también de aceptarlo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que podamos decir, esta bobadita, cómo la va a recibir la otra persona. Entonces, siempre ponernos en los zapatos de las otras. Hay que ser muy prudentes con nuestras palabras. De hecho, alguna vez yo decía que la gente va diciendo, no, es que yo soy muy sincero y la verdad, pues, eso soy yo. Y uno no puede ir así por la vida porque uno también tiene que sentir al otro ser humano. Para eso estamos conectados, para eso vivimos en sociedad, para podernos respetar y también sentir la vulnerabilidad. Y yo sé que todos los seres humanos podemos percibir la sensibilidad de las otras personas. Eso es algo que lo podemos sentir sin ni siquiera conocer mucho a la otra persona. Entonces también es importante tener cuidado de cómo vamos a ser recibidos según esas pequeñas ofensas que igual es mejor no hacerlas y tratar de evitarlas. Por ejemplo, cuando hablan de parejas, por eso es buena la comunicación. Si yo empiezo una relación, qué bueno sentar los precedentes o los acuerdos, para que la otra persona tenga como esa percepción de qué es para mí algo grave o qué es algo, qué bobada es. Porque nunca nos detenemos a ese momento y por eso creemos que cualquier cosa que hagamos es una bobada, porque simplemente estamos a favor de nosotros. Sí, no? pero miren que vamos a hablar también de algo súper importante y es que voy a hablar de una definición del perdón, la cual no estamos muy acostumbradas, y es que realmente el ataque no existe. Tampoco existe nadie que nos ofenda y esto va a causar mucha polémica porque obviamente no es a lo que estamos acostumbrados normalmente, ¿cierto? O sea, Porque no así, me ¿cómo atacan, así? yo permito que me ataquen.
ataquen? ¿O cómo Exactamente, funciona? no es que permitas que te ataques, realmente somos unas personas que estamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo antes de poderlo hablar de una manera que se entienda. Cuando tú vas en tu carro y se acerca un mendigo y esta persona te pide una moneda y tú le dices que no, y esta persona te ofende, te dice todas esas palabras que no se pueden decir en televisión, más fea, horrible, entonces tú llegas a tu casa y te sientes totalmente fea, horrible, con todas esas palabras, te sientes insultado y te sientes ofendido. No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si vemos a un mendigo en drogadicción y lo vemos actuando desde el nivel de conciencia que está actuando, pues ya sería muy grave si nosotros nos ofendemos. Lo que pasa ¿sí? es que todo proviene de donde venga. Exacto, Así de sencillo. O sea, la gente que le rasbale a uno, pues que digan lo que quieran. Exactamente. Pero ya cuando significa esa persona un grado elevado en la importancia de la vida de uno, es cuando hoy uno se siente sentido. Bueno, perfecto, a eso vamos. Porque resulta que hay una pelea, hay una discusión que tú estás sintiendo con otra persona. Entonces, si te sientes ofendido, ¿por qué? Porque es tu esposo, porque es tu hermano, y resulta que esa persona está actuando bajo un nivel de inconsciencia también. Primero que todo, cuando nosotros sabemos quiénes somos, qué valemos, no nos tendríamos por qué sentir ofendidos en ningún sentido. ¿Por qué? Porque nuestra invulnerabilidad debe estar intacta desde ese lugar sagrado que nosotros sabemos que tenemos en la vida. ¿Quiénes somos? Entonces, por eso es tan importante, porque en la vida tú puedes ir ofendiéndote porque no, que fue mi esposo, porque fue mi papá, porque fue el mendigo, porque fue fulanito. ¿Y qué tal si esa misma inteligencia que tomas del mendigo, que sabes que está actuando desde su nivel de conciencia y que tú de alguna manera te sientes que no estás en ese nivel, lo llevas y lo trasladas hacia una persona que eso que tú dices que te importa para no sentirte igualmente ofendido? Y de verdad que el perdón, no sabemos la importancia tan grande que tiene en nuestra vida. Yo diría que el perdón es la llave de la felicidad, porque definitivamente en la vida vamos a tener muchos tropiezos, vamos a tener demasiadas cosas que vamos a vivir, y lo que realmente se trata es de que podamos podamos vivirlas, pero al mismo tiempo irnos quitando todos esos velos, porque la rabia, el rencor nos va dejando un velo que no nos deja ver la realidad correctamente. Y yo siento que perdón es sentirse tú liberado y tranquilo, pero mucha gente cuando le dicen perdón está pensando le voy a dar la razón al otro, el otro me va a ganar, me voy a doblegar, Sí, me voy a humillar, y no piensan en que perdón es como quitarme yo ese peso de encima, porque es que si yo quiero, o sea, si por mi cabeza pasa decir quiero pedir perdón o disculpas, es porque yo sé que algo he hecho mal. Es que el perdón no es olvidar lo que hizo la otra persona, sino mirarlo y recordarlo sin rencor, porque eso es lo que hay que hacer. Como yo les había dicho en ocasiones anteriores, nosotros somos seres espirituales y seres terrenales también. Entonces, cuando venimos a esta vida terrenal, nos pueden presentar situaciones para que nosotros aprendamos. Entonces, es importante reconocer qué es lo que tengo que aprender de esta situación. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, es que a mí me hacen la embarrada siempre, a mí siempre me hacen lo malo, siempre me toca perdonar, pero de pronto es porque no has perdonado desde el fondo de tu corazón. Cuando tú ya aceptas las cosas y las perdonas, se te dejan de presentar ese tipo de situaciones. O si se te presentan, ya las miras sin dolor. Entonces es importante. Pero es que a mí me encanta, como dicen, todo ese tema se presta pues como para que Hay estemos perdones todos de como perdones. Como Heidi en la pradera, exactamente, todo Sí. en un mundo feliz. Pero espérenme, que es que el perdón tiene muchas frases que son de cajón, entonces perdonar es un regalo que me hago a mí mismo, es El que dejar, perdona es el de arriba. levantar, bueno, y en Tampoco. fin, y una cosa, en fin, cosa tras otra. Hay muchas frases que engloban el perdón. Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? O sea, ¿cómo hago esas frases tan lindas, tan trascendentales, tan bonitas? De verdad, algo que me haga vivir el perdón y que me haga vibrar en perdón y que me sirva para mi día a día. Yo te digo una cosa. A mi hija le llegan a tocar un pelo. Es que para allá era donde yo iba. Perfecto, ajá. Hablemos del abuso, por ejemplo, de menores. Exactamente. Ajá. O la pérdida de un ser querido por culpa de un tercero. Exactamente, entonces yo como me doy cuenta, primero entonces si a mí me empiezan a decir hay que perdonar, mi amor, llenar el corazón de luz y de amor y pues a mí, o sea, con ese dolor, Sí. hablar de perdón y de llevarlo ahí no es tan sencillo, número uno. Y número dos, ¿cómo me doy cuenta que perdoné? O sea, porque es que decir y de aquí para afuera hablar de perdón es muy fácil, pero yo cómo me doy cuenta que de verdad ese perdón trascendió y me toca el corazón.
Bueno, te voy a ir respondiendo por partes, pero eso que tú dices, cómo me di cuenta que perdoné, es porque realmente ya puedes recordar sin dolor, algo que decía María ahorita. Otra parte importante, perdoné porque ya no criticas, porque ya no juzgas, porque ya tomaste la enseñanza y definitivamente ya, digamos que hay algo que yo digo y es que uno no se debe quedar con el maestro, sino con la lección. Resulta que llegan personas a tu vida que te ofenden, que te hacen daño, que te hacen sentir mal, pero resulta que esta persona de alguna manera te está dejando una lección en tu vida, ¿cierto? Entonces, cuando ya tú tomaste la lección, ok, ¿qué aprendí yo de esta situación? ¿Para qué me sirvió? La tomo, la integro a mi vida y realmente esta persona ya no la recuerdo. De hecho, ayer, me decía una amiga, me decía, no, pero es que él no ha hecho nada para que yo lo perdone. Y resulta que cuando tu perdón se define y está solamente expuesto a que tú puedas perdonar porque la otra persona haga algo, entonces ahí vas a seguir atado en una cadena de dolor, de venganza, de resentimiento. Hay una frase que dice, todo lo que uno da es lo mismo que recibe. Cuando tú das ese rencor a esa persona, la recuerdas con odio, la recuerdas con dolor, eso es lo primero que estás recibiendo porque lo estás sintiendo en el momento en que lo estás recordando, ¿cierto? Entonces, eso puede venir a tu mente, sí, porque hay cosas que no se olvidan, pero definitivamente cuando ya dijiste, listo, yo aprendí de esta situación y yo sé que todos tenemos alguna situación en la vida que nos dolió y que de alguna manera hoy decimos, ya nos resbala. ¿Cierto? Ya nos resbala, ¿por qué? Porque listo, ya no estoy recordándolo cada 2 minutos y viene a mi mente y me quejo y me critico y estoy en ese rechazo. Entonces se trata de aceptar esa situación y cuando tú hablas también de temas ya que son mucho más delicados y uno dice, pero ¿cómo voy a perdonar yo una violación? ¿Cómo voy a hacer yo un maltrato hacia mi hijo? Un secuestro, un asesinato familiar. Exactamente, esas son situaciones muy delicadas, pero que eso no se trata de resignarnos ante esa situación. Entonces existe el personaje que hace eso y existe la maldad. Y uno tiene que sí tomar acción, porque yo no estoy diciendo, no, es que si te sucede algo no hagas nada, no pongas una demanda y no tomes los pasos que debes hacer y tomar, porque no se trata de eso. Por eso muchas personas creen que los que perdonan son débiles y nada que ver. Tú puedes perdonar y puedes actuar, pero sin esa intención de odio, de dolor y de venganza. Esos episodios no se comparan con una traición amorosa. Ajá. O sea, yo no lo pongo en el mismo nivel. No, pero como no, para nada. Entonces, ahí es cuando uno dice, entonces es diferente pedir perdón a pedir unas disculpas. O sea, yo pienso que las cosas iban categorizadas. Pero no. Si hay un escalafón, yo pienso que de gravedad. No, Alexito, no hay un escalafón porque resulta que cada ser humano tiene unas creencias, una forma de ver, una forma de vida, una forma de ver la vida totalmente diferente. Entonces, para lo que para ti puede ser muy grave, para otro ser humano no puede serlo. Una persona a veces puede quedar más enganchada con una traición que con una violación, ¿sí? Entonces no hay escalas, cada quien le pone la escala, el color que desee a esa situación según sus creencias. ¿Se acuerdan que yo una vez les ponía el ejemplo de un café y les decía, y Lina me dijo, no, a mí eso me sabe dulce, el otro insomnio, el otro qué rico, para mí era energía. El café es café, ¿cierto? Entonces la situación sigue siendo la misma, pero resulta que alrededor de esa situación todas las personas la pueden vivir de diferente manera. Una violación, yo he tenido y he entrevistado a personas que han pasado por situaciones muy difíciles y que situaciones que otros los hunden, a ellos los han empoderado, los han hecho ser hoy la voz de muchas personas, una enfermedad, la pérdida de un ser querido y los han hecho hoy en día empoderarse, ¿cierto? Entonces... Muy femenino.